a este espacio versus, hoy es martes, 13 de agosto. Las supersticiones se hacen presentes y pues a veces también la gente decide salir del closet, como es el caso de Meme Yamel. ¿Qué está pasando con Meme Yamel? No sé si es pero meme. closet político. Ya, sí. Es la gemela malvada, es la gemela No malvada. sé si fue una decisión buena que tomaste en un martes 13. Es que es martes 13. Oye, pero a ver, sí, explícanos. ¿Qué? Buenas noches a todos. O sea, Pero ya en ¿necesitas serio. explicación? Es una ¿Te estás explicación así como de, viendo? O sea, ya te sumaste a la marea rosa, que pasa, por cierto, por su mejor momento. Exacto, sí, es que consideré que necesitaban refuerzos, necesitaban una nueva, un nuevo giro, un nuevo aire, llamémosle. Y dije, no tengo nada que hacer hoy, no tengo nada que hacer hoy, no me han dado pastel, voy. ¿Y quién te dio la playera, Meme? Es que no puedo revelar mis fuentes. Sí, no puedo revelar mis fuentes, son fuentes muy cercanas al grupo de la Marea Rosa. Lorenzo Córdoba. Que están Claudia en el González. ojo del huracán. Ugale, Alito, Marco. Es Xochitl. La hija de Xochitl. Pues yo creo que Xochitl, porque Sí. Xochitl va. Xochitl va. Le dio personalmente Digo, ya no la fue, playera. no sabemos a dónde No va. sabemos, dónde? es que ¿A exacto. dónde? Xochitl va. No sé a dónde. ¿A dónde quién sabe? ¿A dónde? No sé porque Puede hasta ser. la corrieron. Ese Hasta la dato ni corrieron. Xochitl lo sabe. Es correcto ese dato, ni Xochitl. Es que es por eso, este es el mensaje. Xochitl va ¿a dónde? No fue a Texas. Bueno, ya fue, pero no, ahí tampoco quedó. Entonces, ya la corrieron ayer, lamentablemente. Digo, antier. La corrieron lamentablemente, pues. En honor al luto. Descubriremos en dónde terminará Xochitl y Meme. Ajá, pero hay Yo les voy a pluralidad. avisar, yo les voy a avisar. Claro, hay pluralidad. Ajá. Me intentaron censurar 40 veces antes de empezar. Me quisieron que me fuera a Estamos cambiar la playera. empezando Pero tarde a grabar este verso. justo porque querían que me cambiara la playera. Pero ¿Tienes pruebas? resistencia. Claro, lo tengo grabado. ¿Tienes pruebas? ¿Sabes Pues de derecho romano? Quizás no pueda poner un video, pero sí voy a poner un audio. Déjalo, lo voy a poner porque así me han tratado. Me han estigmatizado. Queremos verlo. No queremos las pruebas que presentaron, links de notas informativas ante el tribunal y... No, yo voy a poner un audio. Voy a poner un audio. Muy bien. Más adelante. Más Muy adelante. Quiero Ustedes. ver. O su derecho Tus romano. invitadas, Tu Perla. derecho romano. Tu derecho romano. Perla. Es más, me voy a tomar 35 minutos de este programa Hay una fusión. para hay hablar una sobre fusión. la censura. Si en algún momento usted ve que Alina Duarte se levanta de su lugar, No con creo que es todo porque gusto va por un hazlo. pastel. Ahí hay un banquito, te puedo hacer un lugar aquí. Sí. Sí. Es que dijimos que íbamos a hablar de las derechas y Meme se la tomó muy en serio. Entonces fusionó todas las derechas mediáticas, políticas, electorales en una sola. Entonces, La neta perdí una apuesta, pero no lo quiero decir. Bueno, pues ya les estamos adelantando de qué va el versus que le tenemos preparado para este martes 13 de agosto. Vaya acomodándose porque sí, Meme Yamel trae la playera bien puesta de la Marea Rosa. No sé si fuiste el pasado fin de semana a la marcha. No, eso Charco, es que ¿o cómo esa, le es, llaman? esa es la razón por la que decidí ponerme la playera, es correcto. Como no viste Los mucha vi tan gente. desangelados que dije, sí me dio tristeza. Pues me sí, dio tristeza y dije, martes 13, un buen día. un buen día. Pues mejor vamos a arrancar porque vamos a analizar qué está pasando en la derecha aquí en México, porque también se dio a conocer que Javier Milei viene aquí a nuestro país. Mañana, bueno, el próximo versus van a ver a Lina con una playera de Argentina, con Milei aquí, que diga, el león. No creo. El que cayó todo. No. No. No quiso venir a hablar de Venezuela, hizo todo lo posible por quedarse allá. Usted juzgue. A Ya las vamos a pruebas arrancar. me remito. Ya vamos a arrancar con el versus de este martes. Acomódese, deje su me gusta en esta transmisión y también sus comentarios acá abajo en el chat, que vamos a estar muy atentas a cada uno de sus comentarios. Así que vamos a una pausa y arrancamos. Bueno, pues vamos a arrancar ahora sí con este versus y vamos a iniciar con Dani Barragán, porque tienes enfrente este rosa incandescente. Yo pensé que así iba a estar Que También el rostro de la derecha. el rostro de la derecha. ¿Dónde es la playera? Tampoco me ensalcen, tampoco me quieran. No soy el pípila para cargar con esa piedra. Pues ni modo, eso te pasa Es por una traer piedrita. la playera. Bueno, sí, ahora Al sí. menos la de México sí es un. Es una. Sí. ¿En qué fracasó la marea rosa, Dani Barragán? Porque vimos el pasado domingo
que estas imágenes que nos habían mostrado de un Zócalo lleno, de un Paseo de la Reforma lleno, abarrotado, miles de personas en el Monumento a la Revolución, estas imágenes quedaron atrás y lo que vimos en el INE es que no lograron concentrar a esa cantidad de gente. Se esperaba incluso a lo mejor que sí llegaran a colapsar esa zona, pero pasó desapercibida y desangelada esa protesta del pasado domingo frente a las instalaciones del INE. ¿Cuál es el principal fracaso que tú ves de esta Marea Rosa? No sé si podría como ponerlos en orden de importancia, pero creo que la lista la podríamos ir haciendo entre todas a lo largo de este espacio. Podría yo empezar a enumerar algunas. Primero, la vergüenza que tienen sobre sí mismos, ¿no? O sea, el hecho de que les funcionara, y lo comentamos aquí en algunos versus, que la oposición apenas llega a Andrés Manuel López Obrador, estuvieron intentando ver qué causa les funcionaba, con qué causa hacían la chispa, ¿no? Al inicio vimos que Frena, por ejemplo, intentó apostarle a los plantones, a las casitas voladoras, también metiéndole un asunto incluso hasta religioso. Estaban ellos con sus pancartas de la Virgen de Guadalupe. Luego, en las marchas, las primeritas que empiezan a realizar, metían mucho, por ejemplo, el reclamo por la cancelación del aeropuerto de Peña Nieto, ¿no? O sea, como que estaban intentando ahí varias causas, pero la que les pega fuerte es la de el INE no se toca, tanto que hasta incluso el eslogan corto que se logró compartir y el color que vean es todo un éxito en mercadotecnia política. O sea, todo les logró cuajar en el INE no se toca, la democracia no se toca, yo defiendo la democracia, ¿no? Entonces, mencionaba hace un momento la parte de la vergüenza de sí mismos, porque aunque tenían la causa, no tienen los rostros. Ni siquiera Lorenzo Córdoba, quien sería el líder un poco más natural de toda esa Marea Rosa, se ha decidido a abiertamente decir: yo voy a abanderar esa causa. Lo vimos dando un discurso en uno de los eventos donde más gente se reunió, pero después, como tenía muchas de sus declaraciones previas encima diciendo que él se iba a dedicar a la academia y no a la política, y después estaba liderando un meeting, después mejor se desaparece, se va a su puesto en Latino, se va a su puesto en la Universidad Nacional Autónoma de México y ya. O sea, cuando posiblemente Lorenzo Córdoba, como decía, es el líder natural de esa causa que defiende la democracia y que defiende el Instituto Nacional Electoral de la tan famosa deriva autoritaria y esta otra causa que tenemos ahorita, que es la lucha contra la sobrerepresentación. Pero no, él ha decidido no hacerlo y es parte de lo que ha caracterizado mucho al bloque de la derecha. Incluso Lili Telles se los llevó a decir: no hay que tenerle miedo a decirnos lo que somos, ¿no? Que somos la derecha, no hay que tenerle miedo a ser ultraderecha. No le hicieron caso, optan por una mujer, una candidata que incluso se dice indígena, se dijo trotskista, se dijo que ella era de izquierda, nunca ahí tambaleó mucho con, por ejemplo, las causas LGBTIQ+, las causas de las mujeres, las causas de los derechos laborales, porque no terminan por definirse. El propio Claudio X González, ¿no? Con su organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tiene su brazo periodístico a través del cual golpea y que es justo para decir: no, yo no estoy afirmando cosas, son investigaciones periodísticas. O sea, este tipo de actitudes, de estar simulando que son un brazo progresista y no esa parte de la ultraderecha. Por eso, o sea, ahorita lo que vimos es, ya se dieron cuenta que con 2 veces llenar el Zócalo, no en automático vas a tener un partido político, no en automático vas a tener a la gente protestando las veces que tú les digas. Llenar el Zócalo, lo lograron, lo hicieron bien, lo hicieron más de una vez, ahí lo tienen, pero de zócalos no se vive, ¿no? Entonces, si ya tienes a la gente aglutinada en un color, en un eslogan, en una causa, con ciertos rostros, pues ahora le empiezas a dar cauce. Pero ¿el cauce cuál es? El odio a López Obrador, y sigue siendo exactamente el mismo. Y ese no ha sido suficiente ni ahorita en 2024 ni en 2021. Entonces, si hubo gente que legítimamente salió en las pasadas movilizaciones de la Marea Rosa porque pues apoyaba a Xóchitl Gálvez, pero ahorita Xóchitl Gálvez pues
no saben, lo que hemos visto, pues es una continuación del desastre que fue en la campaña, pues quieres que por arte de magia la gente te siga apoyando cuando todavía lo que te falta es el generar un proyecto, que es parte, eso, no sé, a reserva de lo que ustedes opinen, de la pregunta que hacía Perla, de cuál fue la mayor falla de la Marea Rosa, sería no hubo proyecto, ¿no? Y que la única apuesta fue el odio por López Obrador, ¿no? Entonces, es como un resumen, un poquito amplio, pero las fallas creo que son muchísimas. Sí, y entre esas fallas también están las mentiras, ¿no? Que han estado que han estado en las cuales cimentando cada uno de sus discursos. Alina, ¿qué papel juega también en esta oposición que empezó a formarse durante esta administración? Las mentiras, porque pareciera que eso ya no les está ayudando para que puedan fortalecer el proyecto y lo que decía ahorita Dani, ¿no? Darle una salida, darle un cauce y darle un objetivo a todo eso que lograron en algún punto. Bueno, yo creo que hoy la derecha en México todavía no logra recuperarse del knockout del 2018, mucho menos del que acaba de pasar el 2 de junio, ¿no? Hemos visto una permanente reconfiguración o intentos de reconfiguración durante los últimos 6 años de diferentes formas, ¿no? Lo hemos visto a través de Frena, ¿no? Que es un ala mucho más radical, que en su momento ustedes recordarán, pusieron estas casas de campaña en el Zócalo que se volaban, que estaban vacías, ¿no? Que terminaron creo que regalando, no sé. Y después se fue reconfigurando la Marea Rosa, que además coincide, ¿no? Con estas protestas de colores, las revoluciones de colores en otros lugares, que es una estrategia ya muy bien transcrita, ¿no? De manual, en donde empiezan a generar descontento con alianzas internacionales, pero uno de los factores fundamentales son los medios de comunicación. Ya no necesariamente estamos atendiendo, sí los hay, como en 2019 en Bolivia, golpes de estado militares. Estos han venido transicionando, las derechas han encontrado nuevas formas para encontrar fisuras, ¿no? Dentro de los gobiernos de izquierda, y una de ellas fundamentalmente es el tema de los medios de comunicación, pero también conforme avanza el desarrollo de las tecnologías, pues son las redes sociales. Y en esas redes sociales hoy tenemos múltiples ejemplos, lamentablemente, en el caso de México, lo de narcopresidente, narcocandidata, y ahora un poco ligado, ¿no? Con lo de la sobrerepresentación, son algunas de esas campañas que se han querido fortalecer, pero que no llegan a tener, no llegan a buen puerto, justamente porque no es un movimiento de masas. Dice Dani, de zócalos no se vive, ¿no? Bueno, a menos que seas Paul McCartney y cobres por ello, tal vez eso sí, pero la derecha al final ha estado tratando de generar protestas, de generar, y no logran consolidar no solamente un proyecto, sino ideas concretas sobre las cuales la derecha quiera fundamentarse. Es decir, hay sectores de la derecha que tampoco se ven reconocidos en Xóchitl Gálvez, que les da pena lo que están haciendo, sí, que no se reconocen en Lorenzo Córdoba, y eso no significa que no haya una legítima oposición a la Cuarta Transformación. Y esos son en realidad los debates que creo tenemos que estar poniendo sobre la mesa de cara a este segundo piso, porque hay unas derechas que son más fascistas que otras, ¿no? O sea, digamos, hay un abanico, así como hay un abanico de las izquierdas, hay un abanico de las derechas, en donde las que hoy entendemos como electorales, pues están, pues sí, derrotadas electoralmente, ideológicamente, pero hay otras tantas que están surgiendo y que pueden llegar a tener apoyo, no solamente de sectores de ultraderecha en México, sino de la ultraderecha internacional. Y de sectores económicos. Y sectores económicos, y ese es otro tema que ahorita, bueno, a ver si me da tiempo ahorita rápido, pero en estos sectores de ultraderecha están las América Rangel, están las Lili Telles, están los Eduardo Verástegui, que vienen justamente a ser parte de la cumbre de la CIPAC, ¿no? La Conferencia de Acción Política Conservadora, que ya se realizó hace 2 años aquí en México, y que ahora regresa, y que no es menor que venga un Javier Milei, ¿no? Un Javier Milei a arropar a Verástegui, a arropar a todos esos sectores para jalarlos y radicalizar las posturas de ultraderecha que sí han logrado tener efecto en América Latina. Y cerrando, hay un sector de derechas que tenemos que estar pensando que no porque no protesten, no existen, que son las derechas económicas. Son derechas que hoy están, pues que piensan en la lógica del capital, que piensan en la lógica de las ganancias y que no están protestando porque están enriqueciendo, pero Germán Larrea no es de izquierda, ¿no? O sea, Salinas Pliego no es de izquierda.
todo este sector empresarial es en realidad el sector que menos se pone énfasis mediáticamente, pero que son los que tienen capacidad de acción inmediata, sea a través de la bolsa de valores, como vimos el 2 de junio y los días posteriores, o sea a través del boicot y las presiones, porque ahora viene la reforma de las 40 horas y entonces ahí sí pegan el grito en el cielo y entonces mucha 4T, ¿no? Y mucho apoyo, muchos votos y todo, pero cuando los empresarios dicen no, hasta ahí se para. Entonces ahí habrá que concientizar también a las audiencias, tendremos que construir los debates para pensar que esta lógica capitalista, estos grandes empresarios, se siguen enriqueciendo y realmente van a ser los obstáculos de cara al segundo piso, tercer piso, cuarto piso de la 4T, porque tienen en sus manos el poder de detener los ciclos productivos. Entonces, ¿cómo se detiene eso? Pues hay quienes los plantean desde los boicots más mínimos, ¿no? En el caso de Palestina, pues donde les duela a los sionistas, es en el caso del boicot a Starbucks, a todas estas empresas, a Puma, a HP, pero también en el caso de México, ¿no? O sea, habría que pensar quiénes le están haciendo la guerra económica, no solo a la 4T, sino a la clase trabajadora. Entonces, ahí es un tema que tenemos que seguir discutiendo, porque esos son los sectores realmente peligrosos que ahorita están muy tranquilos, ganando y cuatriplicando fortunas, ¿no? Que les va re bien, pero que a la primera de cambio, entonces sacan las garras y entonces sí, abajo la 4T y abajo todo, ¿no? Y que luego salen a protestar. Vestidos de rosa como meme. Exacto, ya les afectaron Ay, el meme. Ay, privilegio. ¿Podrán, Adriana? Perdón, pero ¿para qué vienes de rosa? Llamas la atención. ya sabes cómo somos. ¿Para qué nos das cuerda? Adriana, ¿tú crees que con todo este contexto y todo lo que hasta este punto llevamos, puedan volver a reunirse, puedan volver a llenar un zócalo, a salir a marchar a Paseo de la Reforma y mostrar ese músculo que habían estado mostrando? Creo que el tema de la marea rosa es, digamos, muy particular porque creo que un tema son las cúpulas que movieron para hoy, empezando por un Claudio X González, que impulsaron, digamos, esta marea rosa, y otra, las personas asistentes a esa marea rosa. Creo que son cosas completamente distintas, que son factores distintos los que convocan y las razones, incluso las personas por las que van, ¿no? Las razones, sí, el anti-López Obradorismo creo que sí permeó en una buena parte de la sociedad, y creo que esas marchas, está muy claro que estaban en contra del presidente, pero creo que en términos ideológicos, incluso la crisis partidista que hay, es sumamente relevante el analizarla, y esto que menciona Lina de las ultraderechas viene o va a venir mucho a colación porque vienen los outsiders. Entonces hay que ver cómo está qué está haciendo Alito con el PRI, un mini partido, pero ya es su partido, qué va a pasar con estos políticos que además, pues esta mutación tan rara, obviamente que sí es una mutación porque, bueno, tienes un partido que ya no existe, el PRD, supuestamente de izquierda, pero tienes también un partido de Acción Nacional, donde hay elementos también como vinculados a una organización como el Yunque, de ultraderecha, de la más conservadora o de las, digamos, más tradicional, porque ahorita viene lo que es la derecha alternativa, con Milei, etcétera. Bueno, hay una mezcla ahí muy interesante de intereses, y que creo que eso quedó de manifiesto. Ahora, ¿eso cómo se va a reconfigurar más adelante? Creo que ahí está también el tema y lo que tendremos que analizar de aquí en este sexenio, porque se vienen, creo que, temas también muy peligrosos. Por un lado, esta marcha o esta manifestación fuera del INE, mini marea rosa o lo que haya quedado, me parece que incluso ayuda a Morena y a sus aliados, porque es, pues, realmente para los del INE, para los del tribunal, realmente, pues, no hay presión. Exacto. Podemos votar, ¿no? Se puede votar de X manera, porque realmente no hubo una presión en el momento en el que se supone que tendrían que haber salido nuevamente como de manera masiva. Eso por una parte. Este tema de la crisis partidista me parece también que hay que ponerle el foco, porque los personajes con poder todavía y cacicazgos todavía existen en muchas partes de la República. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato también vemos que
alguien como Laura Reynoso vinculada al Yunque, pues está buscando la dirigencia también del Partido Acción Nacional, que aunque perdieron, pero bueno, las ultraderechas están tomando fuerza. Ahora, ¿cuál es el punto que a mí me parece importante? Sobre todo porque vemos que Morena también tiene perfiles, en este pragmatismo también tiene perfiles de derecha y de ultraderecha. ¿Qué están cocinando y en dónde se están encontrando? Yo quiero poner aquí un poco en la mesa también, no sé si con ingenuidad o no, pero pues legisladoras de Morena fueron a reunirse justamente a un evento sobre trata de personas. Sácil de León estuvo entre ellas. Y estuvo Marisol Gacé, tiene sus fotografías con Verástegui. Pero el tema es, ¿hay ingenuidad allí o qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que las ultraderechas se están cooptando o están también permeando en movimientos aparentemente de izquierda? Esa reunión pasó aparentemente desapercibida, ¿no? Pero creo que sí es importante porque este personaje, Matt Clapp, o no me acuerdo cómo se llama, de este líder de esta organización de la CEPAC, pues tiene diferente tipo de eventos. Y este evento que es supuestamente contra la trata de personas, ahí Morena legisladora. Con el brazo de Rocío Orozco. Exacto, quisieron como justificar lo que me parece injustificable, ni modo que no sepas quiénes están detrás. Es como pues ver a políticos de Morena yendo a la premier de la película de Verástegui, ¿no? Porque tiene un objetivo social importante. Bueno, creo que todo esto hay que verlo con lupa. ¿Por qué? Porque todos estos temas se cuelgan la ultraderecha, y eso es justamente creo que la parte importante, que la ultraderecha está siendo muy inteligente a la hora, de reacomodar sus intereses también a las necesidades de la gente, las necesidades más urgentes. Lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, por ejemplo, me parece que es algo que ha pasado, por ejemplo, en países como El Salvador. Y por aquí quiero poner un poco también justo el informe que lo he mencionado en alguna otra ocasión de Latinobarómetro, donde, este es del 2023, pero donde dice que en México, o sea, el 56% de los mexicanos prefieren un gobierno, 56%, prefieren un gobierno que resuelva los problemas aunque no sea democrático. Y creo que no es cosa menor, porque lo que está haciendo la ultraderecha es cooptar conceptos de la izquierda, apropiárselos y hacer una tergiversación que está de verdad espeluznante. Todo esto que estamos viendo con cómo están avanzando Javier Milei, incluso si va a llegar Donald Trump a Estados Unidos, cómo eso va a permear incluso en la gestión de Claudia Sheinbaum, cómo van a existir estas presiones, es lo que tenemos que voltear a ver, porque la oposición ahorita que vemos con una marea rosa minimizada, es un tema, pues nos puede dar risa, pero vienen otros perfiles que vienen de afuera, outsiders, incluso una Sandra Cuevas que de pronto ya se asoma con un Felipe Calderón, con una Margarita Zavala, y que yo tampoco, por más risa que nos dé, o como Azucena Oresti que se estaba burlando, vieron, no sé si el video, ¿no? Que se estaba riendo. Cuando le dice de que sus aspiraciones y que pues se tapa, pero se ve que se empieza a reír. Bueno, sí, o sea, creo que a muchas personas nos puede causar risa por el perfil tan exótico, por decirlo así, porque creo que es todo un caso, pero vemos a un Javier Milei que llegó y eso es como una señal también de, pues sí, yo siento que de alerta, por lo menos de estar pendiente de qué están haciendo cada uno de estos personajes y las alianzas que están teniendo, porque Sandra Cuevas también ha estado en la CEPAC y pues también tiene pues estos vínculos con estas ultraderechas. No es la primera vez que viene Milei, ¿no? A México ya había venido la pasada reunión en 2022 aquí a la CEPAC. Venía en ese momento ya para convertirse en el candidato presidencial, o sea, todo un contexto previo a las elecciones, entonces también no brinca mucho, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo como estos casos que ya mencionaban de Alito, Sandra Cuevas, Javier Milei, pero antes de eso, me llamé. ¿Han sabido ser oposición, Meme, con tu playera? Con ese orgullo que portas el día de hoy. Que no. Por eso ya viene de refuerzo. Exacto, voy de refuerzo para darle sus cursos 1, 2, 3, cómo ser oposición en este país. Porque me parece es impresionante cómo, por ejemplo, el PAN ha sido oposición, pero hoy no vimos a un PAN como oposición. El PRI es el que no ha sido como tal oposición, ni siquiera en las administraciones panistas. El PRI en realidad entrega el gobierno a
tanto a Calderón en su momento como al propio Vicente Fox, o sea, pusieron prácticamente las manos y las condiciones para que los gobiernos panistas se dieran. Entonces, no, el PRI es el partido que no sabe ser oposición. El PRD sí sabía ser oposición, pero bueno, el PRD que hoy existe es un PRD que de hecho le echa la culpa de su derrota a Andrés Manuel López Obrador. Me parecía muy chistoso, aquí lo platicamos, cuando están en estas juntas antes de que ya el instituto diga pues que pierden el registro, que le preguntan a los chuchos. De hecho, los videos los que sacaron acá en Sin Embargo, me dio mucha risa, ¿no? Porque dice Chucho Ortega que es culpa de Andrés Manuel que el PRD perdiera el registro. Y le preguntas a Chucho Zambrano y es lo mismo. Todavía Chucho Ortega como que tiene como que te encausa es culpa de Andrés Manuel. Todo es culpa de López. Exacto, todo es culpa de López porque en el caso de Chucho Ortega es que cuando se fue, ¿no? Cuando se fue Andrés Manuel López Obrador del PRD, échense esto hace 2012, cuando se sale del PRD, Andrés Manuel López Obrador los dejó así, y ellos, en el caso de Ortega, dice, no supieron reconfigurarse después de Andrés Manuel. Vaya, Zambrano dice que es su culpa porque es su culpa todo lo que está mal en este país. Entonces, cuando ves a los partidos políticos que están detrás o los que terminaron integrando, ¿no? Reforzando, porque creo que la palabra correcta es no la integraron de origen, la reforzaron en sus inicios, no estaban en una lógica de ser oposición. Una oposición, ¿qué hace una oposición? No nada más te opones a todo y alzas la mano y dices no quiero votar, no. Lo que hace una oposición es presentar una agenda alternativa que se oponga a las propuestas del gobierno, protestan, salen y evidentemente manifiestan, pero abanderan sobre todo una causa. Eso es lo más importante, que abanderan una causa. En este momento tenemos una oposición cuya causa era la dictadura de las minorías. Y la dictadura de las minorías no es democracia. Entonces, esta famosa frase, esto que es la dictadura de las minorías, es lo que ellos querían que se institucionalizara. ¿Qué es lo que pasó en campaña? ¿Qué es lo que quería Xochitl Gálvez? ¿Qué es lo que quería Marco Cortés? Que se les regresaran las pensiones a los expresidentes, que no se tocaran los fideicomisos de la Corte, que no se tocaran los privilegios de los empresarios que no pagaban impuestos. Esa es la dictadura de las minorías. ¿Qué causa es esa? Hoy, como vamos viendo la evolución de esta marea rosa, que vaya, no es una evolución como tal, sería un retroceso, pero yéndonos como a la línea de tiempo, hoy ves a uno de los integrantes de esta marea rosa, que es el Frente Cívico Nacional, decir que quieren convertirse en partido político, y me parecía insólito que cuando están haciendo el anuncio, la pregunta más grande que tenían era si iban a tener o no ideología. Vaya, todos los partidos políticos tienen una ideología. Y eso que los acompañan el núcleo de los mayores intelectuales de ese país, porque aparte ¿no? es como que sea, o sea, son los intelectuales, ¿no? Tienes allá Santo Macario Esquetino, tienes a Fernandito de la Uzarán, tienes a Costa Naranjo y además tienes vaya, Ugalde, tienes una asesoría de altísimo nivel intelectual para que me salgas con que no sabemos si vamos a tener o no ideología. Queremos que ustedes nos digan. ¿Qué es lo que eso te está diciendo al final? Solamente están confirmando lo que ya todos sabíamos. No hay ideología, hay intereses. Su interés no es una causa, no es defender a los más vulnerables, no son los niños con cáncer. No. Su interés es el dinero, es el privilegio, es la dictadura de las minorías. No hay más. Entonces, ese escenario la gente lo está viendo. A mí me parecía muy importante cómo es el retroceso / evolución de la marea rosa, cómo pasaron de llenar zócalos en la campaña, de hacer estas manifestaciones, porque sí llenaron el zócalo, no vamos a decir que no, a no poder llenar ni una calle. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y vean el ejemplo que voy a poner. Cuando Félix Salgado Macedonio fue al INE a quejarse porque le habían bajado la candidatura. Bueno, yo estuve en esa manifestación. Había más gente con Félix Salgado Macedonio que en esta marea rosa. Había más gente. O sea, Félix Salgado Macedonio sí había logrado juntar todo lo que es la primera calle. O sea, ves que está como el calle, pues como el jardincito, la banquetita del centro. Está la calle que conecta y luego está como la calle principal, que es la lateral.
Bueno, con Félix Salgado Macedonio se habían logrado juntar toda esa calle estaba llena de gente, hasta que de hecho terminaba la instalación del INE y empezaba el edificio junto, que no recuerdo, es uno de investigaciones, no me acuerdo bien cuál es, pero hasta esos límites estaba la gente de Félix Salgado Macedonio. Bueno, había más gente con Félix que en esto que es el INE. Y Félix Salgado Macedonio como tal, él solito, no ha llenado un zócalo, pues. No es lo mismo. Estás hablando de una persona de Guerrero que en ese momento apelaba a su candidatura en Guerrero, etcétera, etcétera. Llena más que lo que fue a llenar o lo que intentaron llenar en la Marea Rosa. Ya no es una Marea Rosa, bueno, ni charco es. O sea, es como así como una pincelada ahí. Ándale, así como ahí. O sea, no hay marea rosa. Se intentaron apropiar de un color como si fuera la bandera es que es el rosa, porque no es ninguno de los colores de los partidos. Y ese creo que fue otro de los grandes errores, cuando cambian tanto la narrativa. Se acordarán que en su momento empieza, ¿no? Claudia X González, cuando nace la Marea Rosa, antes de Xóchitl Gálvez como tal, como candidata, que dijeron, no, es que somos una sociedad civil apartidista, neutral, que solamente queremos aquí el interés de la gente. Ajá. Pasan los meses, estamos ya en campaña y sale otra declaración de Claudia X González diciendo, no, o sea, nunca dijimos que éramos neutrales. Por supuesto que no somos neutrales y claro que tenemos una corriente política. ¿Cuál era la corriente? El PAN, PRI, PRD, que ya ni corriente política son. Y luego la siguiente que tenemos ya cuando están con Xóchitl es que querían que Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada fueran los que encabezaran su último evento ciudadano, súper aquí ultra ciudadano. Y al final, ¿cuál es el error? Creer que disfrazar a 3 partidos políticos completamente derrocados, destruidos, sin ideología, sin fondo, sin nada, con un color rosa, iba a solucionar los problemas. Es como querer tapar el sol con un dedo, creo que es aún más asqueroso, cuando es como querer tapar los desechos con una manta rosa y decir, ya, estamos todos limpios. Así no funciona. Uh-huh. Y ahora que lo dejas ahí, es interesante que nos metamos a ver qué pasó con quienes estaban congregando esta Marea Rosa, porque recordarán también que aquí en este espacio, incluso nosotras llegamos a poner el tema de se van a convertir en un partido político. Después del 2 de junio viene una reconfiguración del sistema partidario aquí en México, pero lo que vemos es cómo pasaron, y decías bien hace un momento, Meme, de tener a Xóchitl Gálvez, de tener a Lito, de tener a Marco Cortés, de tener a Jesús Zambrano en todos estos mítines que realizaban, a solamente tener a Xóchitl Gálvez en el evento del pasado domingo. ¿En dónde están los demás líderes políticos? ¿Qué está haciendo Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Qué está haciendo Marco Cortés con su partido? ¿Van a seguir apoyando? Lo único que vimos también fue a Costa Naranjo representando al PRD, porque hay intereses, ¿no? Después de que el PRD ya no va a ser ningún partido político, están buscando que ellos sí se conviertan en una asociación política. Entonces, ¿cómo afecta también que cada uno está buscando sus propios intereses? Es decir, el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, Dani. Sí, lo que hemos platicado a lo largo de toda esta travesía de Alejandro Moreno Cárdenas para apropiarse del PRI es que funciona como lo del germen de su propia destrucción, ¿no? O sea, ¿qué manera tenía de terminar de destruirse el PRI? Pues siendo destruido por un priista, tan priista como lo es Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Entonces, ahí me podría ligar, por ejemplo, con lo que ya estaban comentando tanto Adriana como Alina. ¿Qué es el punto? A ver, el PRI va en un asunto de decadencia, ya con lo de Alejandro Moreno Cárdenas rumbo a la extinción, ojalá, aquí quiero perder toda la objetividad periodística y sí, ojalá pronto este país se quede sin ese partido que le ha hecho tanto daño. El PAN, mientras está en ese vaivén de que sí soy, no soy de derecha, va también hacia convertirse en un pequeño PRI, ¿no? Cuando es una crisis muy fuerte, porque pues es un partido que hace 6 años era la segunda fuerza política, ¿no? El PRI ya suma un sexenio atrás en picada, pero el PAN fue el que más perdió en ese punto. Y bueno, para concretar ese asunto, el hecho de que uno de esos partidos haya desaparecido, pues te habla de que realmente son marcas que están por completo desgastadas, ¿no? Entonces, ligándome con lo que ya estaban comentando del asunto de las derechas a nivel internacional,
Yo sí creo que va a haber un afán de crear un nuevo partido. O sea, sí es uno de los intereses más grandes que tienen. Porque ¿cómo empiezas ya a ponerle frenos a Morena? Que ese es un reto que va a venirse pronto, ¿no? Sobre todo cuando va a gobernar la mayoría de las entidades, sobre todo cuando va a tener ese poder tan fuerte en el Congreso, va a repetir en la presidencia de la República. Entonces, la urgencia de detener a ese movimiento va a ser cada vez más latente. El hecho de que tengamos, por ejemplo, los eventos como los que estábamos haciendo referencia, el que se va a realizar aquí en México, que ya se ha realizado antes, es porque sí hay que prender una mecha. O sea, la derecha está consciente de ello. Sí hay que empezar a generar una estructura que tampoco, a pesar de la fuerza económica que tienen, tampoco les ha salido muy bien hasta el momento. Por ejemplo, lo que pasó con Verástegui, ¿no? Que es un caso que también aquí lo analizamos. Un señor que no pudo juntar ni 100 firmas en algunas entidades de este país, ¿no? O sea, también fue un fracaso rotundo, lo que nos habla de, o sea, las derechas son peligrosas, pero todavía no tienen mucho terreno ganado en este país, ¿no? O es el personaje también. O es el personaje, ¿no? Entonces, a lo mejor no gusta que esté haciendo los rosarios en vivo, no sé, ¿no? O el carisma, pasado, ¿no? Algo no lo que conecta, sea. pero también puede ser, ¿no? Puede ser mucho el asunto del personaje, pero sí ven a México como un territorio en el que tienen que empezar a ganar fuerza. Por ejemplo, también está el tema de las coreografías que estamos viendo en Bolivia, lo que vimos en Venezuela hace unas semanas. Yo no dejo de pensar que si la diferencia entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum hubiera sido más corta, mucho de lo que ocurrió en Venezuela lo hubiéramos empezado a ver acá de este lado, ¿no? O sea, tienen como esos mecanismos para reaccionar ya muy activados y que están conscientes de que tienen medios de comunicación y tienen redes sociales para hacer ese tipo de contrapesos. En México sí lo siento todavía muy débiles a los constantes grupos de derecha que podemos identificar, que ustedes ya lo señalaban. Pero sí coincido completamente con Adriana en ese punto de que la izquierda, cuando tiene un poder muy fuerte, o sea, ya lo mencionaba hace un momento, van a gobernar la mayoría del país, van a controlar el Congreso legalmente. También cabe señalar eso, yo creo firmemente que legalmente está bien la asignación de los representantes de Morena, pero, o sea, sí dejar de jugar a ese tipo de ingenuidad, ¿no? Porque están señalando, por ejemplo, algunos de los legisladores que fueron a este premio de Rocío Orozco allá en Washington, que no estaban enterados, ¿no? De quién les estaba dando el premio. Cuando, oye, llegan, te dicen, te invito a Washington, te voy a premiar, ¿aceptas así como así? O sea, no. Uh-huh. Entonces, otra manera de frenar a las derechas es con una clase política madura, y una clase política que tampoco se deje llevar por viajes gratis a Washington, que no se deje llevar por programas antitrata de personas, porque a primera de cuentas ya tenemos un grupo que flaqueó y que después tiene que salir a decir que no estaba bien enterado de que había ocurrido, ¿no? Entonces, dejar de jugar a la ingenuidad, como decía Adriana Buentello, pero la otra parte es también empezar a desenmascarar, ¿no? Que eso es clave para la ultraderecha, el ponerse estas máscaras. Yo hace un momento hablaba de la vergüenza de sí mismos. Todavía en México quizás el discurso de la ultraderecha no impacta tan grande, pero tan en mayor medida, pero sí tenemos esos discursos disfrazados. Por ejemplo, el hecho de que se hable el temor nos quieren imponer la Agenda 2030, nos quieren imponer su discurso woke, que es una palabra que ahorita se va a poner seguro mucho de moda por la conversación de Elon Musk con Donald Trump y lo que ya les empezó a responder Kamala Harris sobre eso, el discurso feminista. O sea, esas son las maneras en que la derecha se va metiendo en muchísimos sectores, ¿no? En que los discursos y la gente empieza a conectar así de... Yo también creo eso, ¿no? De que me empiecen a imponer la llamada ideología de género, que es, o sea, son muchas herramientas. Agenda 2030. Ajá, lo que te decía de la agenda. Carly. Ya me volto a ver así como...
No. O sea, pero es empezar a desactivarlos y a desenmascarar. Porque aunque sí siento que están muy retrasados aquí en México en cuanto al ganar terrenos, están muy activos y ese territorio lo desean. Lo desean porque saben que hay mucho para hacer negocios. Porque ya lo hicieron, hace 6 años los tenían, ¿no? Entonces, creo que valdrá mucho la pena empezar como a tirar ese tipo de discursos que son muy fuertes justo por las redes sociales, que es ahí, o sea, apenas pones un comentario ligeramente relacionado con el feminismo y ya eres así, no, me quieres imponer esto, me quieres imponer esta idea, apenas publicas algo relacionado con la comunidad LGBTIQ+, y ya estás imponiendo la ideología de género, o sea, y todas esas palabras, esos conceptos vienen de ese núcleo, ¿no? Cuando se te ocurre decir alguna palabra terminando con ella, lo que sea, todo mundo, o sea, en redes sociales explota al segundo. Y eso no es fortuito, eso viene de grupos de ultraderecha. Es decir, con los niños no. Eso también viene desde un grupo súper poderoso que tiene presencia en muchísimos países y que, claro, tienen la habilidad de permear en los medios de comunicación, en redes sociales, y así que ese discurso se lo vaya apropiando la gente de pie. Entonces, madurez política por parte de quien ostenta el poder en este momento, sí es una izquierda, y también nunca quitarles el ojo de encima y sobre todo ir por esas máscaras y arrebatarse. ¿Se va a volver más cínica la derecha, Alina? Pues la derecha en general eso la caracteriza, ¿no? Al no tener pues una ética, no tener una idea de lo colectivo, pues se basa en lo individual, en lo meritocrático, entonces pues no importa a costa de qué y sobre quién tengo que pasar, pues lo que importa es el objetivo último, que son las ganancias, el éxito, etcétera, etcétera. Entonces, la derecha partimos de la idea que es eso, ¿no? Un proyecto muy desigual, un proyecto individualista, egoísta, que cada cierto periodo de tiempo va tomando ciertas características. Y en el caso de México, efectivamente no ha logrado permear en el sentido común y habría que preguntarnos por qué en México no lo ha logrado, contrario a otros gobiernos de izquierda que sí hubieron en la región, que sí fueron desestabilizados, que sí orquestaron un golpe de Estado. Y es muy interesante porque hoy están pasando en México cosas que creo que se están minimizando o que ya las hemos normalizado, ¿no? Y que eso es muy peligroso también dentro de la izquierda, sí. El normalizar los éxitos, porque cuando se normalizan, entonces vienen nuevas generaciones a creer que siempre ha habido programas sociales, que siempre ha habido conquistas laborales, el salario mínimo. Entonces yo creo que hoy nosotros no es digamos, no nos sorprende o no nos mueve de nuestra zona de confort, pero en América Latina, si viera la cantidad de gente que se la pasa preguntándome cómo es que se logró, y es algo que a lo mejor deberíamos nuevamente retomar aquí a manera de esa conciencia, ¿cómo logra un gobierno tener más votos a final de su sexenio que al inicio? Cuando lo normal es que haya una lógica de desgaste, que haya una embestida mediática, judicial, un voto de castigo, ¿no? Y podemos hablar de votos de castigo en cosas muy específicas, en Zacatecas, en la Cuauhtémoc, ¿no? O sea, los hay, pero el nivel de politización que se da en México, a pesar del desarrollo de las tecnologías, de los algoritmos en YouTube, etc., eso es algo que no hay que dejar pasar hoy en la escena pública en el país. Entonces, cuando pienso en si se van a volver más cínicos o no, en realidad yo sí creo que se van a radicalizar, porque las derechas también son profundamente antidemocráticas. Y lo peligroso de las derechas es justamente cuando no están teniendo a sus anchas todo lo que quieren. Se vuelven aún más antidemocráticas y empiezan a usar esto que les decía en su momento, bueno, era la embestida militar, ¿no? Después se fueron transitando hacia lo ciudadano y a los fraudes electorales, y ahora lo que vemos son campañas mediáticas, el uso del poder judicial, y en ese poder judicial no saben la cantidad de gente que hoy en América Latina está mirando hacia México por la reforma al Poder Judicial, porque ha sido el gran talón de Aquiles de muchas de las izquierdas dentro de la región. Entonces, el simple hecho de mover tantito, ¿no?, el Poder Judicial, porque creo que todas aquí, que con elegir a los jueces y magistrados no va a ser suficiente, o sea, creo que coincidimos, pero el simple hecho de
sacudir tantito el avispero está generando bastantes molestias. Entonces, habría que encaminarse de este lado a repensar cuáles han sido esos obstáculos para que se profundice esa llamada transformación. Yo identificaría entonces a los medios de comunicación y qué hacemos a la par con los medios públicos y cómo generamos también nuestra propia soberanía tecnológica, porque no podemos dejar nuestra conversación en manos de Elon Musk, en manos de Mark Zuckerberg, en manos de toda esa gentuza, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a generar nuestras plataformas. Por otro lado, el Poder Judicial, que ya al menos la reforma nos está orillando a debatir en múltiples sentidos, también la reforma con una perspectiva feminista, antirracista, anticolonial, etcétera, que necesitamos darle duro a ese debate. Y yo creo que por otro es cómo parar ese ideario de los fascismos. Y ese ideario siempre lo vuelvo a resumir en información militante, ¿no? De izquierda contundente con datos, en la formación política de las bases, sea con una concepción histórica muy concreta, análisis de coyuntura, con organización, porque no va a ser suficiente lo que tenemos hoy con partidos como los conocemos actualmente, que se fortalecen cada elección o disminuyen cada elección, sino en partidos que sean esa vanguardia política ideológica como la concebía el propio Lenin, y también con movilización. Y movilización no me refiero simplemente a llenar zócalos, ¿no? Cada que se pueda, pero sí a hacer ese músculo, a dar esa demostración de fuerza en las calles, en las redes, en donde podamos. Y es lo que al menos algunos estamos intentando con tomar las plazas cada fin de semana para informar sobre las reformas de pensiones, el Poder Judicial, pero eso creo que tendría que ser el horizonte ya, sacar incluso esto, que vamos a estar en la Feria del Libro del Zócalo, sacar estos programas también, ¿no? A las calles, ir a debatir con la gente, ir a escucharnos, ponemos mucha atención en los comentarios que nos dejan las audiencias, pero eso, ¿no? El seguir fortaleciendo esos mecanismos mediáticos, políticos y hasta jurídicos en pos de la colectividad y no de los individualismos. Y hablando de eso también, hacer ver por qué es tan importante tener los ojos ahora con la visita de Javier Milei a México, Adriana, porque no nada más va a estar participando en esta conferencia, va a tener también una reunión con empresarios un día antes que llega aquí a México. Entonces va a ser una agenda para tratar de estar hablando de qué es la ultraderecha, de cómo están unidos, de cómo avanzar. Estos grupos también así es como han estado logrando capitalizar y tener a más adeptos, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar también de Javier Milei aquí en México? Justo porque creo que era una persona que no se pensaba que fuera 6 meses antes de las elecciones a ganar y la gente se burlaba de ese personaje, y es como esta parte de esta generación de outsiders que empiezan a tener mucha relevancia. Yo aquí creo que quizá como Dani quisiera pensar o que no ha crecido mucho la derecha en el electorado, pero justo por eso yo les mencionaba el tema del Latinobarómetro y por ejemplo como también el caso de El Salvador ha sido muy complicado, porque mientras la gente se le resuelvan ciertos temas de seguridad, no le importa si es un gobierno democrático o no, y aquí es donde también me interesa mucho porque de pronto se nos quieren encasillar como anti-López Obradoristas o super pro López Obradoristas, y creo que más allá de eso es decir, bueno, soy por lo menos yo periodista de izquierda, y yo no asumo que la izquierda esté en un personaje como López Obrador, porque López Obrador ha encabezado un movimiento muy importante socialmente hablando y que hay muchas corrientes también dentro de ese movimiento, y creo que el propio personaje, el propio López Obrador tiene también muchos lados muy conservadores. Entonces, sí, digamos, en la parte de esta brújula que tenemos en las ideologías, vemos en un personaje la izquierda o la derecha, me parece que ahí estamos también un poco equivocando pues esta visión, porque pues los personajes cambian. Vemos justamente a Nayib Bukele, cómo empieza de una manera, ahora está de otra, ¿no? Los mismos periodistas de allá, pues ven que busca sus propios intereses, pero que se ha movido incluso desde una aparente izquierda, o empezó con un aparente progresismo y terminó estando en esta CEPAC, pero obviamente esto conviene a sus propios intereses. Y creo que sí es importante ver, viendo un Nayib Bukele cómo empieza como en la izquierda y termina en la derecha o en la ultraderecha, que la izquierda es mucho más que un personaje. Y lo quiero poner un poco a colación porque, bueno, lo que vemos ahora justamente con estos personajes es que empiezan a hacer una agenda que empieza a usurpar
no solamente la terminología, repito, de las izquierdas, sino también aprovechar estas necesidades que tenemos como seres humanos para meter sus propias agendas. Ahora, en este momento, la parte que me preocupa, que lo que estamos viendo con el tema del Mayo Zambada, es una especie de reactivación de la campaña de narcopresidente. Y justo de ver estos poderes fácticos y estos poderes que incluso vienen desde Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos es mucho más complejo que una sola entidad. Tenemos a esta entidad como la DEA, por ejemplo, como quiso a través de investigaciones, supuestas investigaciones o revelaciones con Anabel Hernández y con Tim Golden en ProPublica, pues en un contexto electoral hacer un ruido justamente para afectar la campaña de Claudia Sheinbaum. Y creo que ahora eso es algo que estamos viendo. Bueno, por lo menos yo lo quiero poner un poco también en la mesa, porque es parte de cómo hay esto se va a utilizar o lo va a utilizar la oposición justamente para golpear el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y lo pongo así porque esta supuesta carta que difunden del Mayo, en este contexto postelectoral, no sabemos en qué condición se generaron muchas cosas, pero esta carta en particular que hace supuestamente o la da a conocer el abogado del Mayo y empieza a involucrar a personajes ya relacionados con la Cuarta Transformación, o incluso no sabemos si más adelante haya otro tipo de revelaciones, pero que me parece que también tienen la finalidad de con una reavivación, por decirlo de alguna manera, de esta campaña, tienen la finalidad de golpear el gobierno ya saliente del presidente López Obrador, pero también del que va a iniciar con Claudia Sheinbaum, y en un contexto también electoral de Estados Unidos. Y esto es muy relevante, el cómo se gesta esta carta o cómo se da esta carta. ¿Va a ser el Mayo, fue presionado, o va a ser el Mayo una figura que va a tener un papel, digamos, preponderante para un juicio en Estados Unidos, para vincular a otros políticos? ¿Con qué objetivos? ¿Quiénes están detrás de esta campaña? Es todavía muy poco probable que realmente haya sido una operación entre cárteles, cuando, bueno, si aterriza un avión en Estados Unidos, ni modo que no lo hayan derribado, no sabía, no me enteré, el espacio estadounidense uno puede andar como Juan por su casa. Pues evidentemente no. Hay muchas preguntas, creo que todavía al respecto, y me parece que todo ese tema del injerencismo vinculado a las redes sociales, a esto que tú mencionabas, Salina, de personajes como Elon Musk, en México alguien como Salinas Pliego, todas tenemos que estar muy atentos, muy alertas a revisar con mucho cuidado la información que se está emitiendo, a quién estamos leyendo. Los algoritmos están cada vez mucho más agresivos, a mí me parece, justamente para involucrar este tema contra la cultura woke, que le llama Elon Musk, y que él mismo lo dijo. Yo voy a hacer como que el virus woke termine o muera el virus woke, ¿no? Y tiene una red social. En México, Salinas Pliego tiene una televisora. Son temas sumamente relevantes y que necesitamos ver con cuidado cómo se están reconfigurando estas fuerzas, porque no es Xochitl Gálvez ahora, no es Claudio X González, ni siquiera creo que tengan en estos momentos los recursos suficientes para toda una operación que está mucho más allá de las fronteras de México y que afecta y va a afectar directamente a la gestión de Claudia Sheinbaum. Y que en esta reconfiguración y todo el andar de las redes sociales, Meme, vimos una foto de Sandra Cuevas con Margarita Zavala y con Felipe Calderón. Nos debemos de preocupar por esa imagen, por lo que puedan llegar a ser aquí en la Ciudad de México. ¿Sandra? Y en México, Sandra Cuevas y sus aspiraciones por ser... No pudo ni con el Senado. O sea, a ver, preocúpense si hubiera quedado en un segundo lugar y le hubieran entrado al menos en la fórmula de primera minoría en el Senado. Sandra Cuevas no pudo ni con los votos. O sea, pero, a ver, perdón la interrupción. Ahí ya se nos juntó el otro ejemplo que yo ponía de Verástegui y sus pocas firmas, lo de Sandra, y que tampoco llegó, o sea, que es una perdedora. ¿Serán entonces los personajes el problema? Por supuesto que tiene que ver con los personajes. O sea, no ha salido el personaje. No ha salido el personaje. A ver, imagínense. Y hay quienes ya se pusieron la camiseta. Exacto, porque alguien tiene que hacer la chamba, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Si ellos no pueden, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Luego no digan que caballo de Troya. Pero bueno, justamente... Fuera máscaras, hijo. Fuera máscaras. A ver, pongamos este escenario. Supongan que Salinas Pliego eventualmente, y ¿sabes qué? Sí quiero ser candidato.
ahí creo que la cosa cambia. Porque Salinas Pliego ya tiene una audiencia, Salinas Pliego, y no es cualquier audiencia, tiene una audiencia y una cantidad de seguidores muy fuertes. Por supuesto que depende de la persona. Siempre va a depender la persona, porque la política, esta intención que me parece muy irónica de ciudadanizar la política, creo que lo hemos dicho antes, la política es ciudadana, toda la vida ha sido ciudadana. No son los ciudadanos los que se tienen que acercar a la política, son los políticos los que deben de dejar de creer que viven en una burbuja de superioridad y que son como una especie de dioses a los que hay que rendirles tributo. No, no lo son. No vas a ciudadanizar. Tú, político, tienes que bajarte de la nube, que sepa Dios de dónde te la inventaste, y acercarte a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes ideologías muy claras, pero las ideologías no son como entidades que de la nada emergen y dicen, bueno, ya, yo voy a gobernar a través, o sea, yo ideología gobernaré. No, necesitas a un ejecutor, ¿no? Entonces, ese es el tema, necesitas a una persona. No pegó un Eduardo Verástegui porque la gente, por muy de derecha que sea, así sea extremadamente conservadora, Eduardo Verástegui, ¿cuánto tiempo lleva fuera de México? ¿Cuánto tiempo lleva realmente desconectado del país? Entonces, la gente que conocía a Eduardo Verástegui lo conocía por su carrera como actor. No se enteraron en qué momento Eduardo Verástegui se convirtió en un predicador que da misa a través de sus redes sociales y que además está apoyando a Donald Trump y que, o sea, no se enteraron en qué momento. Y tienes a otro sector que sí seguía el trabajo de Verástegui, pero no te llenan ni la calle que te llenó, ni la que más bien, no te llenan ni la calle que intentaron llenar los de la Marea Rosa. En el caso de Sandra Cuevas viene con una ola de rechazo muy grande, que si Monreal la puso, que si no, el Razer, la motosierra, o sea, fue una ola de show. Y lo peor del caso es que en el caso, creo que Eduardo Verástegui no lo ha dicho, pero como que se dio un poco más de cuenta de cómo estaba la situación. Sandra Cuevas no tiene idea, o sea, Sandra Cuevas realmente cree que ella va a venir a rescatarnos, no sé de dónde. Y va y busca la asesoría de Felipe Calderón como si fuera un gran mentor. Y es una burla, es un chiste, porque incluso hay panistas que critican a Felipe Calderón. Entonces, ¿cuántas personas te va a juntar Sandra Cuevas? Sandra Cuevas para muchas personas es un chiste, per se, así, solita. Nada más, no necesita ayuda. Un meme. Exacto. No, espérate, qué insulto. O sea, Sandra, no. Sí, tiene razón. Perdón. Sí. Pero Sandra Cuevas sí es, o sea, sí la ven como un chiste, pues. ¿No? Es una burla. Perdón. No lo pensé. Ya me voy a callar. No te quiero. No, o sea, pero sí, Sandra Cuevas sí es, no creo que sea el perfil ideal. Yo creo que habría que voltear a ver a otros perfiles. Bueno, el caso de Milei con Argentina, la fórmula de cómo, que estaría interesante, ahora que sabemos que han destapado más escándalos de Alberto Fernández, como entender qué es lo que ha pasado en Argentina, porque no es como que la gente de la nada dijera, voy a votar por Milei. Hay una secuencia de cosas que fueron pasando, entre ellas una mala gestión de Alberto Fernández, que pintaba para hacer algo más y estaba más preocupado por otros temitas, ¿no? Entonces, él también fue empujando a que la gente volteara a ver a un perfil que les prometió muchas cosas, y sumémoslo a que la gente, no digo toda, pero que la gente a veces dice, no, yo me lo voy a comprar porque es completamente lo opuesto a lo que ya he vivido, y etcétera, etcétera. Entonces, hay varios factores: la memoria histórica, el recordar las luchas que vivimos, que ganamos, que perdimos, y además el saber quiénes son los perfiles que están detrás de, ¿no? Yo pongo el caso de Salinas Pliego, aunque él ha dicho muchas veces que él no quiere, yo no lo descarto en algún día. Y si no es él, que él se ponga a hacer crecer a esta figura, ¿no? Esa es otra cosa, que él le empiece a meter como todo este trabajo a una persona para que este sea el que abandere una política de extrema derecha. Pero vuelvo y cierro con esta parte del el caso mexicano. México hoy creo que ha sido una punta de lanza para muchos otros países de cómo funcionan las izquierdas, ¿no? Que no todas las izquierdas funcionan igual, depende de la persona. No es lo mismo una izquierda de Bukele a una izquierda de Boric, no es lo mismo esas izquierdas de las que te hablan a una izquierda de Andrés Manuel López Obrador, porque también depende de las condiciones geográficas, de las condiciones sociales, depende de tu propia población. En México somos una mezcla muy interesante, pero al final es complicado pensar una extrema derecha que tenga una mayoría. Es complicado pensarlo por nuestras propias costumbres. No descarto
que no, o sea, no es como que, bueno, no va a pasar porque los mexicanos no somos así. No, creo que es una figura que se puede a raíz de este proceso electoral empezar a fortalecer. Y hay factores que creo que son determinantes para tomarlos en cuenta, como por ejemplo el asunto de seguridad, que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos los mexicanos, pero es justamente una de las herramientas más fuertes que tiene la derecha. Le explico brevemente el por qué. ¿Quiénes controlan a las armas? ¿Quiénes controlan? ¿Qué ideología normalmente está detrás del tráfico de armas? O hablemos de la fabricación de armas, una ideología proguerra. Esa ideología es una ideología bastante estadounidense, muy republicana, de derecha, con guerra se soluciona todo en vez de buscar otro tipo de resoluciones. ¿Qué tipo de problemas te trae eso? N cantidad de problemas que van desde la falta de seguridad alimentaria, desde la falta de seguridad en el sistema de salud, en no creer en un sistema público de atención primaria. Entonces, si vas aunando y sumando todos estos factores, obviamente, creo que a lo que hay que abocarnos es a entender que las políticas sí dependen de la persona, pero la ideología es extremadamente fuerte. Y las redes sociales hay que tener muchísimo cuidado. Hay un caso que no hemos platicado sobre el tema, que es esta ola de fake news en Reino Unido, que desató, o sea, todo se desata en redes sociales. El asesinato de unas chiquillas, o sea, tres chicas mueren, y en redes sociales empezaron a hacer sus propias conjeturas. Se desata una ola de fake news y viene una ola de violencia en contra de un sector que vive en Reino Unido, completamente racista, completamente clasista, en contra de, es que a mí me dijeron en redes sociales que eras tú. Entonces fue una ola de gente a matar, a golpear, a protestar, a incendiar, y eso todo se generó en las redes sociales. Y hoy, lamentablemente, la red social más incendiaria es controlada por un empresario de derecha que ha compartido fake news, como lo hizo en el caso de Venezuela. Y como lo hizo en el caso del Reino Unido, también tendrá que presentarse a la ley. Anoche con Trump fue así, la lluvia de fake news. Sí. Sí. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con quiénes son las personas que están detrás de las redes sociales, porque hoy necesitamos la voluntad de estas personas de tener esta responsabilidad social, y Elon Musk no la tiene. Entonces, eso sí te puede desatar grandes trifulcas, grandes problemas, y ya no son los medios masivos de comunicación los que controlan, hoy son a través de las redes sociales que se puede manipular. Y no se crean todo lo que hay en redes sociales, o sea, ya lo decías bien, Alina, o sea, estar teniendo esos lugares de resistencia, esos lugares en donde ir, escuchar, creo que vale mucho la pena que sigamos asistiendo a esos espacios, porque ahí también es donde hay más información, donde está mucha carnita de todo lo que estamos viviendo y de esto panorama político-social. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este Versus. No sin antes a lo lejos. Ay, pero sí, oye, con un panorama muy fuerte, ¿no? Así como que el sí, silencio como que así se quedó. está de terror. Es que, mira, a mí sí me preocupa eso de las redes sociales, sobre todo en el caso de X, pero vamos a hacer una breve pausa porque viene algo más importante. Hay cumpleañeras. Es que hubo dos cumpleañeras. No, y ahorita la cámara está detrás, ¿no? Y se ve a Perla aquí intentando hacer una gran toma, y es la de atrás, ¿no? Mira, aquí está el pastel de Alina. En un brazo aquí. Para que sean dos pasteles. Y acá está el pastel. Y ahorita la toma es la del otro lado, ¿no? De Adri. Y todos así. Muchas felicidades, chicas. Qué hermoso. Cumplieron 15 y 16 Mira, lo respectivamente. tienes que morder de Ya aquí somos- y lo tienes que morder de Ya somos acá. mayores de edad. Sí, Ya pueden vamos a poder opinar. Ya podemos opinar, sí. Sí. Sí, bueno, 18 y 21. Sóplale. Muérdele de ese lado. Muérdele. Aquí, mira, de este lado. Sí, ya no les digan niñas, ya no les digan niñas. Ya no les digan. Sí, ahorita no. lo partimos bien, entonces. Sí, ahorita lo partimos. Ay, Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ya. Felices primaveras. Feliz cumpleaños, chicas. Eternas primaveras. Ya podemos votar, ahora sí. Ahora sí Sí. ya podemos votar. Qué La mayoría de maravilloso. edad. Qué bello. ¿Ya Y pueden no tomar vas a votar alcohol? por Xochitl. Demonios. Híjole. Es un tema que podemos darle más tiempo, creo, seguir hablando, porque nos faltó también hablar de todo lo que va a pasar con la izquierda, ¿no? ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno que llega, con Claudia Sheinbaum? ¿Cómo tratar de darle salida a cada una de estas batallas? ¿Cómo se van a seguir reconfigurando los partidos políticos? PRI, Lo de los PAN, medios que habían los medios de comentado. comunicación. La mañanera, que va a seguir siendo a la misma hora, ¿no? Y que habrá que ver también qué ejercicio hace, o sea, cómo reconfigura esa mañanera para que tenga su sello personal y que siga teniendo la misma potencia que tiene la actual conferencia. Vienen cosas interesantes. Yo digo que nos den media hora todos en la mañanera.
para hablar Así de como algo meme malo. ya fue explicar lo de Alejandro Moreno Pero Cárdenas. fueron 3 minutos. No hay punto de comparación contra 35. Hubieras llegado con esa playera. Ah, sí, seguro te ve el presidente. Qué buena idea. Ahí tengo otra. Para no ponerme la misma. Para que ya te Porque dé la como que hay mano. una cierta urticaria que me está saliendo aquí. Y no es broma, aquí está. Pero hay que lavar. Hay que lavar. ¿Es en serio? Bueno, pues gracias por Voy a haberse probarlo. quedado hasta el final de este versus. Muchas gracias, chicas. Gracias, Perla. sí, Muchas gracias por el pastel. Gracias, Dani, compañía. Gracias, Adri. Gracias. Sí, ya Dani. necesito pastel. Gracias, hermanos. El equipo El Dani equipo necesita Dani. pastel. Quiero que se note esto. El equipo Dani necesita pastel. Adiós. Sí, necesita Déjanos pastel. sus comentarios. Exacto. Acá estamos muy activas. Bye.